Buen día, buen negocio, Francisco. Muchas gracias, igualmente. Está con nosotros también Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas Muy tardes. bien, gracias. ¿Cómo estáis? Bueno, Comisión Europea que reduce sobre todo gran parte de las previsiones, amplía las de la inflación, pero deja el empleo en un tono como que le quita demasiado daño a la crisis, ¿no? Parece una crisis diferente, sobre todo a la que vimos entre el 8 y el 13. ¿Cómo ves esta reducción de las previsiones, sobre todo de crecimiento por parte de la Comisión Europea, Daniel? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que la Comisión Europea está haciendo es unas estimaciones extremadamente diplomáticas en las que entra básicamente a explicar que lo que ve es una ralentización muy severa de la economía, pero claro, pues todavía con un efecto rebote relativamente elevado. Pero claro, si lo miramos desde el punto de vista de los multiplicadores fiscales, lo que nos está demostrando la Comisión Europea, de nuevo, es que la economía española pues, no va a recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019 hasta por lo menos el año 2024. Por lo tanto, pues a mí lo que me parece es que volvemos a hablar de algo que para mí es clave, que es una oportunidad perdida. Se ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia en una recuperación extremadamente pobre y efectivamente pues los datos lo que muestran es que el riesgo más importante de la economía española es el de esta inflación y ese es el gran problema, ¿no? Puede empeorar además esta previsión. Lo ha hecho en los últimos trimestres, cada vez que ha ido actualizando. ¿Cuáles son los factores? Sobre todo guerra de Ucrania y ese impacto energético, Daniel. A mí no me parece que el problema sea la guerra de Ucrania. Yo creo que es que el problema histórico, si lo miramos de las estimaciones de la Comisión Europea, es que tiene en cuenta unas expectativas tanto de formación bruta de capital, de inversión, como de consumo que no se corresponden con las estimaciones que se tiene para el resto de la eurozona y para la economía mundial, ¿verdad? Entonces yo creo que la aportación del sector exterior al Producto Interior Bruto salva muchos de los escollos que estamos viendo, pero adicionalmente es que el gasto público está sosteniendo el Producto Interior Bruto vía un elevadísimo endeudamiento. Entonces, ¿dónde está el mayor riesgo de las estimaciones de la Comisión Europea? Pues claramente en el consumo y en la inversión. La inflación parece ser un camino llamativo de reducción por parte del Banco Central Europeo, en el sentido de que no prevé estas previsiones de la Comisión Europea que el BCE puede impactar hasta llevarle a un entorno del tipo máximo, del umbral máximo del 2% que prevé el Banco Central Europeo. Todo lo contrario, espera dejarla en 2023 en el entorno del 7% y solo ya al año siguiente caminar hacia el 3%. Y aquí nos entra la figura de Christine Lagarde, que va a tener un papel fundamental en toda esta historia para que en política monetaria, uno, no se pase la línea roja, dos, se consiga rebajar de verdad la inflación. Cualquier paso en falso puede ser fatal para el conjunto de la economía europea, ¿no, Daniel? Claro, a mí me preocupa muchísimo el tema de la inflación, porque claro, que se estime que para el año 2023 la inflación va a continuar a niveles del 7% significa una pérdida de poder adquisitivo en 3 años de más del 15% para los ciudadanos. Y yo creo que esto disfraza muchísimas cosas. La persona que estaba hablando hace un minuto, Quintana, no me he Francisco quedado con Quintana. su nombre, hablaba del efecto engaño que genera el PIB nominal y la inflación en los datos, ¿no? O sea, cuando tienes una inflación tan elevada y además por ejemplo, el deflactor del PIB es casi la mitad de lo que es el dato de inflación, pues claro, el Producto Interior Bruto sale relativamente beneficiado, pero no deja de ser una cuestión puramente técnica, que estás usando un deflactor muy inferior a lo que es la inflación. Y además,
eh, ese nivel de inflación este año está generando unos ingresos récord. Este año está generando un dato de consumo que no parece malo, porque claro, en términos nominales, pues se consume más, aunque en términos reales no en realidad se consuma lo mismo, pero en el dato de PIB, como el deflactor que se utiliza es el 3 y pico por ciento en vez del 7 y pico por ciento, pues en realidad, o sea, aquí hay todos unos factores que están mostrando mucho mayor estancamiento que la realidad. Por ejemplo, para consumir lo mismo, una familia española ha tenido que gastar un 19% más, ¿de acuerdo? Para ese mismo dato de consumo, en el PIB aparece deflactado al 3 y pico por ciento y el IPC es el 7. Es en realidad el consumo en términos reales, la cantidad de cosas que compra la gente no está cambiando y sin embargo el dato de consumo tanto en el PIB como en los datos oficiales que muestra el gobierno pues parecen muy elevados y en realidad no está pasando nada más que el efecto de la inflación. Entonces, yo creo que nos vamos a encontrar con un problema muy importante con la inflación, porque el riesgo de esta inflación, que es lo que comentaba yo antes, en España parece como que es una tontería. Bueno, estancamiento con elevada inflación. ¿Cuál es el problema de todo eso? Bueno, pues el problema es que en España hemos vivido la estanflación. Hemos vivido la estanflación en los años 70 y es algo absolutamente negativo desde el punto de vista de las familias, desde el punto de vista de la renta disponible, es empobrecimiento generalizado. Entonces, yo no veo dónde encontrar aquí datos optimistas. Aquí el dato optimista, según el gobierno, es que evitamos la recesión y que la guerra de Ucrania esto y la guerra de Ucrania lo otro. Pero la realidad es que, mientras tanto, lo mismo le ocurre a otros países y están aumentando la deuda mucho menos y además están empobreciendo a los ciudadanos mucho menos. Pues muchísimas gracias, Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Gracias por acompañarnos. Buen día, buen fin de semana, buen negocio, Daniel. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Así hemos vivido esta presentación del